Hola amigos, en esta oportunidad estaremos hablando sobre los distintos tipos de auditoría. De manera general se habla siempre de dos tipos básicos, que son la auditoría interna y la auditoría externa. Pasaremos ahora a explicar de una manera correcta a qué se refiere. Hay distintas maneras para poder agrupar las auditorías, dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, de acuerdo con a su lugar de origen, hay una auditoría interna y una auditoría externa. Esta interna es realizada por auditores que son empleados, partes de la empresa, mientras que para la externa generalmente se contrata un auditor o compañía de auditoría externa ajena a la empresa que está bajo evaluación. Ahora bien, dependiendo de su área de aplicación, se habla de que pueden haber auditorías financieras, auditorías administrativas, auditorías operacionales, integrales, gubernamentales y de sistema. Pero también se habla en otros momentos de auditorías, por ejemplo, al área médica. Se hace una auditoría al desarrollo de obras y construcción, auditorías fiscales, al área laboral, auditorías de proyectos de inversión, auditorías a la caja chica o a la caja mayor y auditorías al manejo de mercancías ambientales y de sistemas. Cada una de estas tiene su momento, su explicación. Por ejemplo, los contadores públicos hablan casi siempre de tres tipos de auditoría, que son la operacional, la de cumplimiento y la de estados financieros. Como ven, hay varias clasificaciones, pero los grupos principales de definiciones de tipo de auditoría son auditoría interna y auditoría externa. Cuando se habla, por ejemplo, de una auditoría interna, esta es realizada por un auditor interno que es un profesional que trabaja en el ámbito interno de la empresa y que debe realizar sus funciones con la mayor eficacia y eficiencia posible, recomendando para ella las medidas preventivas y correctivas a su desempeño dentro de su dependencia o entidad a la que pertenece. El auditor interno, para desempeñar adecuadamente sus funciones, debe conocer y cumplir todas las normas profesionales de conducta, poseer los conocimientos técnicos y disciplinarios necesarios para la realización de las auditorías internas, por lo que está obligado a una formación continua, sin olvidar que debe tener facilidad para las relaciones humanas y la comunicación y actuar siempre con el debido cuidado profesional. El trabajo de auditoría interna comprende el examen y evaluación de la idoneidad y efectividad de los sistemas de control interno y su eficacia para alcanzar los objetivos encomendados. Tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos de la organización, así como las normativas legales de aplicación y los compromisos contractuales. Esta forma parte del control interno y tiene como uno de sus objetivos el perfeccionamiento y protección de dicho control interno. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, aplicada al área de tecnología de la información, cuando se habla del control interno, muchas veces tiene que ver con cómo el administrador de informática maneja los asuntos propios. Por lo tanto, se puede hacer una pequeña diferenciación entre el control interno que tiene un administrador de informática contra el papel que desempeñaría un auditor interno. Por ejemplo, en el control interno, este se lleva a cabo día a día, el análisis de cualquier situación es diario, mientras que en la auditoría interna, cuando se hace cualquier análisis del área de informática, se hace en un momento dado, no se está constantemente encima de los procesos informáticos. Mientras que en el control interno, el administrador o todo lo que se hace allí se informa a la dirección del Departamento de Tecnología. El auditor interno no informa al gerente de informática, sino a la dirección de la empresa. El alcance del control interno dentro del departamento de TI es solo aplicado al departamento, mientras que en la auditoría interna el alcance se da a todos los elementos del sistema de información, no solamente a los internos del departamento, sino a todo el sistema de información. Cuando hablamos de auditoría externa, entonces hablamos de que esta es realizada por un auditor externo. Obviamente la palabra dice
que es una persona ajena a la empresa, pero que cumple con una serie de características como son el que ese auditor o compañía de auditoría debe ser independiente, debe tener experiencia, debe tener una visión global del mercado y un limitado conocimiento de la organización a auditar. Está claro el concepto de independencia en el sentido de que debe ser una entidad no relacionada previamente con la empresa, ni debe haber relación familiar, ni de tipo de negocio, ni de ninguna forma entre los miembros del grupo auditor y la administración de la empresa. Debe ser una empresa con experiencia, con conocimiento del mercado y no debe tener relación con la empresa en cuestión. La auditoría está basada en normas. Hay una institución llamada la International Standardization Organization o ISO, por sus siglas en inglés, la cual regula una cantidad de procesos a los cuales son llamados normas o estándares. Si bien es cierto que existe una norma específica para la auditoría, no solo una la regula. Se habla de que la auditoría per se está regulada por las normas ISO 19000. Esa norma tiene varios acápites. La más centrada es la 19011, pero tiene injerencia en ella la norma ISO 9000, la norma ISO 14001 y la norma ISO 27007. Específicamente, la norma ISO 19000 y la 2007 tienen bastante relación. ¿A qué se refieren ellas? La norma ISO 19000, de manera específica, traza las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Es una norma internacional que establece las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y define una auditoría como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y para evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Ahora bien, la norma ISO 9001 es un conjunto de controles es un conjunto de control de calidad y gestión de la calidad. Por eso la norma ISO 9000 se llama la norma de calidad total. Está establecida también por la misma agencia de organización de estandarización y se puede aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes y servicios. Determina los requisitos para un sistema de gestión de calidad y puede ser utilizada para su aplicación interna en las organizaciones, sin importar si lo que están ofreciendo o realizando son elaboración de productos o brindando servicios. Se encuentra también dentro de las relacionadas la norma ISO 14000. Es una norma que pareciera que no tiene que ver porque es lo que se denomina la norma de sistemas de gestión ambiental, que consigue que las empresas puedan demostrar que son responsables y están comprometidas con la protección del medio ambiente. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la informática o con la auditoría? Bueno, realmente existen muchas normas de estas que están relacionadas con los sistemas de gestión informático que tiene aplicación también en el área de la informática. Por ejemplo, ¿qué se debe hacer con los desperdicios propios del área de informática? Por ponerles un ejemplo, ¿qué ocurre con los equipos antiguos? Los equipos como monitores, teclados, motherboard, eh, cartuchos y toners que se desechan cuando ya se vencen. Y hay un grupo de elementos más que son tomados en cuenta. Cuando uno tiene que tomar decisión en torno a qué hacer con estos materiales, entonces hay normas como las de la 14001 que regula o que dice cómo se debe hacer el desecho de toda esta información. Por último, está la norma 27000.
la cual es un estándar para la seguridad de la información que requiere que las organizaciones implementen controles de seguridad para lograr ciertos objetivos. El estándar debe utilizarse como modelo para crear sistemas de administración de seguridad de la información. Ella proporciona orientación sobre los sistemas de gestión de un programa de auditoría de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Está destinada a utilizarse junto con las directrices de auditoría contenidos en la norma ISO 19000-2011. Así que como ven, estas son las normas que de alguna manera intervienen o se relacionan con la auditoría, que es la norma 19000, los conceptos generales de auditoría. Como decía, la norma 19000 es la norma que regula el quehacer o el buen funcionamiento del auditor a manera general. Hay muchos elementos que tiene esta norma que regulan o aseguran que las auditorías puedan ser hechas de manera eficiente, confiable, en base a políticas y controles de gestión, proporcionando información para la mejora del desempeño de las organizaciones. Ahora bien, existen algunos principios de auditoría que es bueno mencionar. Se define como dentro de los principios de la auditoría el concepto de integridad, la cual se refiere a la profesionalidad. Los auditores deben desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad, observar y cumplir todos los requisitos legales aplicables, demostrar su competencia al desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánime y sin sesgo en todas sus acciones, y ser sensible a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría. Otro principio de la auditoría es la imparcialidad. Bueno, dentro del mismo concepto de imparcialidad, esto se refiere a la obligación de informar con veracidad y exactitud. La imparcialidad tiene que ver con estos temas. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debe informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Pues bien, hasta ahora hemos visto dos principios, la integridad y la imparcialidad. Son elementos que debe tener el auditor. También el auditor debe tener un debido cuidado profesional. Esto se refiere a la aplicación de la diligencia y juicio al auditar. Los auditores deben proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. También un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. Por lo tanto, se exige bastante cuidado profesional, es decir, profesionalismo al realizar el trabajo de la auditoría. ¿Qué más hablar sobre el tema de la confidencialidad? Esto se refiere a la seguridad de la información. Los auditores deben proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debe usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría o de modo que perjudique el interés legítimo del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Otro principio es el principio de la independencia. Es importantísimo que el auditor sea una persona con criterios independientes. Esto se refiere a la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la misma. Los auditores deben ser independientes de la actividad que se audita
siempre que sea posible y en todos los casos deben actuar de forma que sus acciones estén libres del sesgo y no supongan ningún conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de los responsables operativos de la función que se audita. Deben mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse que los hallazgos y conclusiones de la auditoría sean basados solo en las evidencias de la auditoría. Otro principio es que todo concepto, todo juicio emitido por un auditor debe estar basado en evidencias. Esto se refiere al método racional utilizado en un proceso sistemático que permite alcanzar conclusiones fiables y productibles. Al llevarse a cabo la auditoría durante un ciclo delimitado y con recursos finitos, la obtención de evidencias se suele realizar habitualmente sobre la muestra de toda la información disponible. Por lo tanto, el uso de técnicas de muestreo debe ser el apropiado, ya que su selección y aplicación está estrechamente relacionado con la confianza que debe o puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Aquí están los principios básicos de la auditoría. Repito, primero está la integridad, luego la imparcialidad, luego la profesionalidad, la confidencialidad, la independencia y el que todo dictamen, todo resultado debe estar basado en evidencias. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado bastante de conceptos de auditoría que son aplicados tanto a manera general como a la auditoría informática, pero hemos estado hablando de principios básicos de la auditoría. Hay que diferenciar varios conceptos. Uno de ellos es la auditoría asistida por computadora, que no es lo mismo que la auditoría a sistemas informáticos. En esta primer concepto, la auditoría asistida por computadora, el auditor o equipo auditor utiliza equipos computacionales para realizar su trabajo. Por ejemplo, utiliza el Word para hacer documentos, puede hacer análisis de datos con Excel, puede tener acceso a ciertos niveles de información a través de las redes para poder verificar, revisar, evaluar los elementos de la auditoría. Pero esto no quiere decir en ningún momento que están haciendo una auditoría a sistemas informáticos, sino que la auditoría está siendo asistida por los dispositivos del sistema de información, de informática, computadora y demás. Hay un concepto que dice que el impacto de la tecnología de la información en el proceso de la auditoría ha venido a mejorar el trabajo de los auditores, porque el uso de la tecnología ha logrado eficientizar dicho trabajo. Ahora bien, hay que tener claro que solo porque la computadora realizó un trabajo no significa que esté correcto. ¿Qué nos dice esta frase? Bueno, que aunque el auditor esté usando la computadora, los resultados que la computadora emita deben ser verificados por el auditor y no simplemente asumir que un cálculo o cierta información que se extrajo es fiable simplemente porque salió de la computadora. No es así. Por lo tanto, aunque el auditor usa la computadora, pero no necesariamente confía plenamente en los resultados que emite la computadora. Hay una anécdota de un cliente de auditoría de una compañía llamada Foster Wellman, que instaló un programa de software que procesaba y revisaba las cuentas por pagar. Este software procesaba y calculaba la antigüedad de las cuentas por cobrar del cliente. La antigüedad que indicaba cuánto tiempo llevaban pendiente las cuentas del cliente era algo útil para Foster en su evaluación. Dado que Foster ignoraba si los totales de la antigüedad de las cuentas estaban calculados de forma correcta, decidió probar el programa de la compañía que contrató llamada Manion, utilizando su propio software para calcular la fecha con una copia
y se encontró con que habían serios sesgos, serios fallos, porque encontró diferencias entre los cálculos que había realizado con el producto computacional y el segundo sistema que contrató para hacer la evaluación. Este es un ejemplo que se da de que simplemente porque use una computadora no quiere decir que la computadora lo que ella diga es totalmente cierto. Me apoyo o el auditor se apoya en la computadora, pero tampoco debe confiar plenamente o ciegamente en lo que la computadora le emite como resultados. Hacemos aquí una pequeña comparación entre la auditoría informática contra la auditoría con informática. Ya acabo de explicar cómo se da la auditoría con informática, en donde en la auditoría se apoya en los sistemas computacionales para obtener información, emitir resultados, hacer cálculos o simplemente para elaborar los informes utilizando procesadores de palabra. Ahora bien, en la auditoría informática, la verificación del cumplimiento de todos los procesos que se hace y que es evaluado por un experto auditor en informática, entonces sí podríamos decir que es una auditoría que se realiza en la informática. Es decir, cuando el objeto de la auditoría son los procesos de los sistemas de información, se habla de auditoría en informática. La auditoría informática tiene algunas características, entre las cuales está lo siguiente. La información de la empresa o para la empresa siempre es importante. Se ha convertido en un activo real de la misma. Por ende, ha de realizarse inversión informática en materia de la auditoría informática. Del mismo modo, los sistemas informáticos han de protegerse de modo global y particular. A ello se debe la existencia de la auditoría de la seguridad informática en general o la auditoría de seguridad en algunas de sus áreas, como pudieran ser auditoría de la seguridad en el desarrollo o en las técnicas de sistemas. Cuando se producen cambios estructurales en la informática, se organiza de alguna forma su función. Se está hablando entonces de una auditoría a la organización informática. Estos son los conceptos que hasta el momento tenemos de la auditoría a manera general, y en algunos aspectos también se considera la auditoría en informática. Esperamos que pueda servirle esta información, así que hasta el momento nos despedimos.